No hay imagen. Ya está transmitiendo, pero no hay los videos. Listo. Ok, me comunican para... Listo, muchachos. Voy a iniciar. ¿Comparto el PPT o van a compartir algo? No. Va. Muchachos, 1, 2, 3. Encuentren esa papita. Buenas tardes con todos. Somos la Asociación de Estudiantes de Pregrado de Ingeniería Física. Mi nombre es Martín Arroyo y perteneciente a la Escuela Profesional de Ingeniería Física. Estamos realizando este ciclo de charlas denominado Charlas de Ingeniería Física, una visión profesional y social. Bienvenidos a una fecha más de este ciclo de charlas que tiene como finalidad mostrar las diferentes áreas de investigación y de aplicación a la industria a través de la experiencia de nuestros egresados. En esta oportunidad presentamos a Joshua Piñas Moya, egresado con honores de nuestra escuela profesional. Joshua cuenta con una gran cantidad de conferencias, una de ellas son la Jornada Peruana de Energía Solar, con el tema de comparación de la conductividad térmica entre un dispositivo experimental y un modelo utilizando el simulador COMSOL Multiphysics. La 18ª Jornada de Concurso Nacional de Investigación de en Endecopy, con el tema dispositivo portátil para medir la conductividad térmica de sólidos. También una gran cantidad de cursos, algunos de ellos el Thermal Solar Systems de Renewables Academy Online, Theory of Formulation of Images in Electronic Transmission, Microscopy del MIT de la UNAM, UNI, y también con pasantías de investigación como el Thermophysical Properties Laboratory, esto es en el National Metrology Center de México. En su etapa de maestría también cuenta con una pasantía de investigación en el Centro de Estudios e Investigaciones Térmicas, Energéticas y de Sistemas de la Universidad de París de Créteil de Val-de-Marne, en Francia. Para su tesis de ingeniero, su tema fue el estudio de propiedades térmicas, mecánicas, morfológicas y estructuras de adobe como material biocompuesto, con mención de distinción. Para su tesis de maestría, junto con el título de Diseño, Optimización y Fabricación de un medidor de conductividad térmica construido bajo la norma ASTM C177. Sin más, Joshua, dejamos este espacio a tu disposición. De acuerdo, ok. Muchas gracias, buenas tardes. El título de esta charla, bueno, tiene por nombre Ingeniería Física, Ciencia de los Materiales y Cambio Climático. Yo pertenezco a un grupo de investigación de la Facultad de Ciencias llamado Materiales Funcionales, Energías Renovables y Eficiencia Energética. Y dentro de este grupo hay un pequeño grupo que ya tiene un par de años encaminado en la parte de caracterización térmica de materiales sólidos aislantes. Bien, sin más preámbulo, esta es la estructura de la charla de hoy. Una introducción, un poco de ciencia de los materiales, un poco de cambio climático, mi experiencia, los proyectos de investigación, resultados actuales y las reflexiones de la charla de hoy. Adicionalmente, algunos consejos para ustedes como estudiantes y egresados. Entonces, esta es una pregunta que yo creo que es muy frecuente entre ustedes, ¿no? Cuando estudian, cuando egresan, inclusive no está bien definido, yo creo. Y la ingeniería física tiene sus orígenes hace más o menos 80 años atrás, en los Estados Unidos.
No recuerdo exactamente el nombre de la universidad donde se inició esta carrera. Bueno, en Latinoamérica, algunos países como en Colombia y Chile cuentan con esta especialidad, y en el Perú, pues la UNI es la única que la proporciona en la Facultad de Ciencias. Entonces, la ingeniería física, uno dice, bueno, es ingeniería o es física, entonces yo diría que es ambos, ¿no? Es ambos, pero con una visión de ingeniero muy distinta a las ingenierías tradicionales. ¿Por qué? Porque llevamos cursos avanzados de física, por ejemplo, mecánica cuántica. Hay tópicos especiales que podemos llevar o bien de ciencia de la computación o bien de los físicos, como es mecánica estadística. Bueno, cursos muy importantes para la formación de las ciencias de los materiales, como física del estado sólido, y estos cursos te dan la base necesaria para poder laborar en empresas tecnológicas, centros de investigación y desarrollo, los cuales hay muy pocos en el Perú, laboratorios nacionales de investigación, y por la base científica que tenemos nos da la facilidad para poder llevar programas de posgrado tanto en el Perú como en el extranjero. Si bien es cierto, de la carrera se tiene diversos cursos, ya depende de uno en seguir una línea y reforzar ello. Entonces, si para los estudiantes de colegio, si a uno le gusta la física experimental y tienen un interés en tecnología de este siglo XXI, pues la ingeniería física es una opción. Bien, ciencia de los materiales. La ciencia de los materiales, bueno, es simplemente los métodos, las técnicas para poder conocer el material. ¿Y cómo? Pues con técnicas de caracterización. Por ejemplo, las que podemos estudiar teóricamente y tal vez experimentalmente en algunos cursos, que son difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido. Difracción de rayos X se ve como tema en física del estado sólido, en noveno, y también en ciencia de los materiales, si no me equivoco, algo. Y microscopía electrónica de barrido es un electivo de la especialidad. También tenemos una infinidad de técnicas de caracterización que va a depender a lo que uno se evoque. En este caso, bueno, lo que tengo conocimiento es resistencia a la compresión, flexión, resistencia a la humedad, resistencia a la abrasión, y especialmente en conductividad térmica, por ahí en densidad y calor específico, que son propiedades que se deben conocer de los materiales, que tienen que ver justamente con la siguiente de transparencia, que es el cambio climático. Bueno, el cambio climático es un tema que es muy recurrente en estos años, especialmente en épocas de invierno, en el hemisferio sur donde nos encontramos y en el hemisferio norte, en ciudades como, o en países de Oriente y de Europa. Bueno, ¿qué se puede hablar respecto al cambio climático? Se tiene el Acuerdo de París. El Acuerdo de París se juntaron diversos países para ponerle unos límites al crecimiento o al recalentamiento de la temperatura global. Entonces, el objetivo de este acuerdo es que no, de aquí al 2050, que limitar el aumento de temperatura a 1.5 grados Celsius. Y además, también reducir los picos de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, para ello, va a haber unos fondos para apoyar a los países subdesarrollados para promover justamente estrategias para las políticas en el cambio climático.
y que esto se va a ir evaluando cada cierto tiempo, cada 5 años. Bueno, actualmente lo han ratificado este acuerdo aproximadamente, 193 países, ¿no? Donde el Perú es uno de ellos. Luego de este acuerdo, se desarrolló o se planteó los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En breves palabras, o el acrónimo es ODS, ¿no? Más conocido como ODS. Y los ODS que tienen relación a la charla de hoy son el número 7 y el número 11. El número 7, que trata de dar enfoque a la energía sostenible a un precio abordable. ¿Pero cómo? Bueno, utilizando herramientas como los paneles solares fotovoltaicos o los térmicos, o estrategias que aporten al suministro energético eléctrico de una manera no contaminante. Y el objetivo número 11, que ayuda a los países subdesarrollados para promover el desarrollo de ciudades y comunidades durables y resilientes a diversas crisis. Por ejemplo, una de ellas es el cambio climático. Bueno, la siguiente transparencia ya son unos datos, creo yo, muy importantes, que justamente ocurren en periodos. En periodos, digo periodos porque no ocurren durante todo el año. Por ejemplo, acá en nuestro país ocurren periodos de heladas y friajes que concuerdan con el periodo de invierno. Y algunas cifras, ¿no? Desde el 2017 hasta el 2018 son las que he encontrado. Y justamente también una cifra del 2017, ¿no? Que justamente el 30% de esta población están en edad vulnerable. Paralelo a ello, se tiene en Europa este problema, las olas de calor, que es lo opuesto y que es menos frecuente, pero cada año es un poco más fuerte debido a la sobrepoblación. Por ejemplo, en la figura de la derecha se tiene un perfil de temperatura de la ciudad de París, donde se tiene las llamadas islas de calor, îlots de chaleur, porque como está concentrada la población en el centro de la ciudad, ocurren algunos picos, ¿no? Hay unos picos y conforme uno se va alejando, la temperatura disminuye. Entonces, las olas de calor o canículas o canicule del 2013, por ejemplo, trajo esta cantidad de muertes, ¿no? En Europa, 70.000 muertes. Y en Francia, aproximadamente de 15.000. Y paradójicamente también los que están expuestos a estos periodos de crisis son personas adultas, ¿no? La tasa de su mortalidad es alta, 70% para personas entre mayores a 75. Entonces, hay que conocer los componentes que envuelven a una edificación, tanto rural como en nuestro país, tanto como urbana en ciudades desarrolladas. He ahí el tema de mi trabajo, que lo he estado desarrollando ya algún tiempo. Entonces, un poco más ya aterrizando acá en Perú, ¿qué se ha hecho al respecto? El Ministerio de Energía y Minas promulgó la Ley de Promoción de Uso Eficiente de la Energía en el año 2000. Ya luego, en el 2007, se rectificó con un decreto supremo. Y en el artículo 6.3a y especialmente en el E, menciona que el Ministerio de Energía y Minas va
a trabajar de la mano con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para promover o normar algo para enfrentar justamente esta crisis, ¿no?, del cambio climático. Es por ello que en el 2014, no hace mucho, se promulgó la norma 110, confort térmico y lumínico con eficiencia energética. Es un inicio, ¿no? No es gran cosa, pero dentro de esta norma, en el anexo número 3, hay una lista de características higrométricas de los materiales de construcción. Una lista que es tomada de tablas de otros países. Entonces, la necesidad de mi investigación fue justamente caracterizar térmicamente los materiales que son comúnmente usados en zona rural. En el caso de mi tesis de pregrado, caractericé el adobe, ¿no?, con un enfoque de biocompósito. Un poquito ya de la experiencia, como lo dijeron en el inicio de la presentación, este fue el título de mi tesis. Dentro de este trabajo, bueno, la parte térmica, no había equipos para caracterizar acá en Perú. Entonces, tuve la oportunidad de realizar una pasantía de investigación en el Laboratorio de Propiedades Termofísicas del CENAM, México. Bueno, la parte mecánica la realicé en el EN, en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de Civiles. La propiedades morfológicas simplemente fue el análisis por microscopía electrónica de barrido, en el Laboratorio de Microscopía Electrónica de barrido. Y la parte estructural fue realizar, encontrar las fases de la arcilla, ¿no? Para ello realicé una serie de tratamiento térmico para justamente encontrar cuáles son las fases, ya que con un tratamiento térmico algunas fases desaparecen, entonces, y otras se evidencian. Ya luego de sustentar mi tesis, creo que más o menos fue en febrero del 2018, realicé una pasantía extra de investigación en el CERTES. ¿Por qué en el CERTES? Porque se tenía una colaboración con un profesor de allá, ¿no?, que es el subdirector de este centro, que justamente tiene un nexo con la Facultad de Ciencias, especialmente con el grupo de investigación. Entonces, es por ello la facilidad para realizar esta pasantía, porque había que hacer un acuerdo, unos documentos burocráticos para mi aceptación allá. Y bueno, allá realicé una caracterización térmica usando un equipo en método transitorio, ¿no?, el HOCDIS. Bueno, ya a mi regreso en la facultad, en el laboratorio, realicé algunos trabajos, ¿no?, unos trabajos de diseño y optimización. Realmente esa tesis de maestría fue un poquito después de hacer el diseño, pero bueno, lo consideré como parte de la tesis de maestría. Pero este trabajo no hubiera sido posible si no hubiera la involucración de estudiantes o tesistas. Bueno, al inicio de este trabajo de la construcción, sí, bueno, la construcción y la adquisición de data, lo trabajé, bueno, principalmente lo trabajó el ahora ingeniero Fran Espinosa. Y ya casi al último, ya en el segundo año de la maestría, bueno, realicé otra nuevamente en el CERTES, porque, bueno, el asesor fue el profesor Gilles. Entonces, él vino al laboratorio en una época y yo fui para allá también, para terminar, afinar la tesis de maestría. Y bueno, un poquito más, algunos proyectos de investigación de los cuales yo participé y sin los cuales no hubiera podido tener los resultados que más adelante se va a presentar. Son algunos proyectos que básicamente son promovidos en la universidad por el Instituto de Investigación del Vicerrectorado de Investigación de la UNI,
Por ejemplo, en el 2017 se obtuvo un monto para justamente avanzar la parte inicial del diseño del equipo, ahora actualmente llamado Landa Uni. Y bueno, este proyecto del Fondesit, con el cual yo recibí un salario para realizar mi tesis de ingeniero. Y bueno, después en el 2019 ya en la maestría, como la maestría simplemente me daba el financiamiento, el salario mensual, pero más no me apoyó con instrumentos, es decir, faltaban fuentes, faltaban arreglar el sistema de refrigeración, comprar algunos componentes electrónicos para mejorar el sistema, porque eso fue parte de la tesis de maestría. Entonces tocó escribir un proyecto y bueno, resultó ser ganador y con eso se repotenció el equipo y también de la mano se financió 2 subvenciones para tesistas. Luego ya en el 2019 con Fran se realizó un pequeño proyectito en la facultad porque hubo un monto para investigación y bueno, se ganó otro monto. Y bueno, el año pasado, en octubre más o menos, salió una convocatoria nuevamente para fondos para este año 2021. Y bueno, tocó escribir nuevamente un pequeño proyectito y se ganó. El día 30, sí, el 30 salió los resultados, el 30 de diciembre. Entonces, este último proyecto va a permitir el desarrollo de 2 tesis de licenciatura y, bueno, seguir repotenciando el equipo, mejorándolo. Los resultados del 2020 fue la sustentación del colega Fran, la mía, la tesis de maestría y la recientemente tesis del colega Martín Cuenca, ¿no? Que sustentó en este año, en diciembre. Luego de esto, hablar un poco del equipo, ¿no? Mi intención no es entrar en detalle, ¿no? En esta charla, aspectos técnicos, teóricos, pero sí representar de qué se ha construido, ¿no? ¿Qué se construyó? Entonces se construyó un equipo primario bajo la norma ASTM C177 principalmente, y una variante de esta norma es la 1043, en el cual te considera líneas o resistencias circulares. ¿Por qué? Para reducir los efectos de borde. Entonces, en esta figura de la izquierda, no sé si se ve el cursor. Bueno, en la zona roja, en todo caso, es una placa de una aleación de aluminio y en sus laterales se ve un espacio y una placa también roja que dice guarda. Entonces, el principio fundamental de este equipo es, mediante una resistencia de micrón que está in situ en esta placa de duraluminio, que es la aleación, suministrarle un voltaje y corriente, tal que por efecto Joule se caliente esta región y idealmente, ¿no? Como ustedes conocen, la ley de Fourier la ley de Fourier permite determinar la conductividad térmica en el caso unidimensional. Entonces, la idea es que el calor suministrado en esta región central se distribuya de manera, en este caso, dimensional, digamos, en el eje Z, hacia arriba y hacia abajo. Y la guarda tiene el principio de mantener la temperatura promedio de esta región comparado con esta, para así tener un gradiente axial o radial, cero, y bueno, por la segunda ley de la termodinámica, el flujo de calor en la dirección radial sería aproximadamente cero, lo cual no es cierto, siempre hay pérdidas. Entonces, idealmente lo que va encima de esta zona central es la muestra. La dimensión de este equipo es de
38 centímetros, 37.5 centímetros de diámetro. Entonces la muestra debe tener esa dimensión. Pero a veces es muy complicado hacer estas muestras, o bien hacerlas o bien cortarlas. Entonces al menos tiene que cubrir la zona central. Y la diferencia, cubrirlo con material aislante, como sería el poliestireno extruido que hemos considerado. Y finalmente, debe haber los sumideros, ¿no? Las placas frías, que son también de una aleación de aluminio, duraluminio, sobre la cual o encima de esta placa está en contacto unos serpentines de cobre, por la cual circula un líquido que puede ser o bien alcohol o bien agua destilada. Y bueno, las temperaturas se monitorean desde el inicio hasta el final de la prueba. Tenemos dentro de la zona de medición 3 termopares tipo T, y dentro de la guarda también 3, en la fría 1 puntualmente. Bueno, ¿qué más se mide acá? Sí, también la fuente de alimentación. Lo que se suministra en voltaje y corriente también se tiene que leer para posteriormente determinar la potencia suministrada a cada región. Bueno, lo de color negro es el camino del refrigerante que viene del chiller y regresa al chiller. Es un circuito cerrado. Y bueno, este sistema inicialmente no era como el de la foto. Este sistema tenía un envolvente del mismo material aislante, el poliestireno extruido. Y bueno, este avance fue parte de la tesis de Marco Mendoza, que pronto sustentará. Y bueno, esto con la finalidad de tener un ambiente, digamos, no controlado, sino, digamos, cerrado, porque es difícil controlar humedad relativa y temperatura del ambiente. Entonces, además, las mangueras tienen que tener un aislamiento. O sea, hubo pequeños cambios durante todo este tiempo en el equipo. Y bueno, eso por una parte. Este es el equipo primario, ¿no?, que se utiliza para caracterizar térmicamente la conductividad térmica de materiales a lo mucho de 5 centímetros de espesor, ¿no?, y largo de hasta 37.5 centímetros. Luego, en el 2019, principalmente en la tesis de Martín, se planteó esto. Se planteó hacer uno, con la experiencia anterior, realizar uno pequeño, pero no con la norma primaria, sino una norma secundaria. ¿Por qué una norma secundaria? Porque acá se está utilizando unos transductores, ¿no?, transductores de flujo de calor. El transductor de flujo de calor es un sándwich compuesto por material Kapton en el orden de las 20 micras aproximadamente, y este material Kapton es conocido su valor de conductividad térmica. Y sobre y debajo de se tiene un arreglo de termopares, tipo T también, y como se conoce esta diferencia, la conductividad térmica y el espesor del material Kapton, entonces es posible conocer el flujo de calor que atraviesa el transductor de flujo de calor en sí. Entonces, se tiene eso, ¿no? Se lee en microvoltios por watt metro cuadrado. Entonces, también se tiene la muestra, que es se conoce su espesor, obviamente, y el gradiente sobre la muestra, ¿no?, que justamente se mide también dentro del transductor de flujo de calor. La diferencia con el equipo anterior es que en este equipo se consideró el sistema con una sola muestra,
Se consideró una placa caliente, pero acoplada a una resistencia extraplana. Y en la parte superior se consideró igual una placa de cobre con un sistema, una celda Peltier y una unidad de enfriamiento que consiste en un disipador de aluminio y su ventilador. Entonces, las partes eléctricas, que sería la celda Peltier y la resistencia extraplana, son monitoreadas con un sistema de control que tiene como entrada las temperaturas del fluxómetro y donde se setea la temperatura de trabajo de la celda Peltier, ¿no? Para poder modular la resistencia de la resistencia extraplana. Entonces, este sistema también mide la conductividad térmica, pero bajo otra normativa, muy similar a la anterior. Y bueno, este sistema tiene su envolvente, que sería una caja, con la finalidad de que esta se pueda transportar. Y gracias a esta peculiaridad es que durante este año de la pandemia, el año pasado, Martín pudo evaluar los materiales que les faltaba para culminar su tesis. Entonces, ahí fue un tema ventajoso, ¿no?, de este equipo. Y bueno, además de esto, esta es una tabla comparativa de los dos equipos que se tienen en el laboratorio. Bueno, este es en el laboratorio porque es fijo y esto, bueno, lo tiene otro tesista ahorita. Está evaluando otros materiales, que consiste en, bueno, sí, consiste, bueno, el otro tesista está midiendo o está por medir y reevaluar, porque también se trata de hacer un análisis de repetitividad de la medida, ¿no?, con el equipo portátil. El equipo portátil es un poquito más versátil que el anterior en temas de tiempo, ¿no? En temas de tiempo. Pero también es complejo también como el primero. Para el equipo Lambda Uni se requieren 2 muestras, en cambio para el portátil una. Estas son las 2 dimensiones de las muestras, en la dimensión lineal y la parte del espesor. A lo mucho, en este caso del portátil, 1.4 centímetros, que está definido por la región del fluxómetro, la parte de la lectura. Y bueno, ambos equipos requieren que las muestras tengan una planicidad y un paralelismo adecuado. En el sistema Lambda Uni, la regulación de la potencia es manual, y en cambio en el Lambda Uni portátil es automática. Y aquí un resumen de algunos materiales que hemos evaluado. La primera la evalué yo también, pero también la evaluó Fran en su tesis de ingeniero. Un panel de Totora que tiene un valor, bueno, considerable, es considerado como aislante, porque este valor es muy similar a un poliestireno expandido, como ven más abajo. Este material, panel de Totora, fue elaborado en el 2017 más o menos por un tesista de civil que se nos acercó al grupo de investigación, y yo pude llevarlo también a México, y en su debido tiempo se pudo medir, ¿no? Y comparándolo con el equipo, con Lambda Uni, tiene una diferencia porcentual de un 5%, si mal no recuerdo. Entonces, luego se fue evaluando nuevamente el Adobe con StipIsue en el equipo, pero ya en el portátil. Materiales que se utilizan en la construcción, como el drywall y el ladrillo pastelero, no todo porque su espesor máximo es de 1.4 centímetros. Entonces, el tesista lo cortó solamente la parte, digamos, sólida del ladrillo pastelero. Y nuevamente el poliestireno expandido con la norma C177, y acá un resultado que pronto va a salir, que lo va a sustentar Marco Mendoza,
en el cual realizó un estudio de materiales compósitos tipo sándwich. Entonces, el cual consiste en hacer la medición de materiales que son apilados unos tras otros, donde la peculiaridad es que el material del centro normalmente es un material que es menos conductor, ¿no? Es más aislante que la envolvente, que es la parte, digamos, que le da la rigidez al material este tipo sándwich. Bueno, luego de esto tenemos algunas reflexiones de esta charla. Es fundamental la caracterización térmica de los materiales que envuelven una edificación rural u urbana. Será un tema muy de moda, yo creo. Actualmente en el Perú, aparte de nosotros, en el Laboratorio de Ingeniería Física también hay un de Huamanga y otro en la UNSA, sí, de Arequipa, en el Departamento de Física. No solamente es fundamental conocer las propiedades mecánicas y sísmicas que son arduamente evaluadas desde hace mucho tiempo, sino también la caracterización térmica. Y bueno, la caracterización térmica va a permitir la evaluación en estado estacionario y también va a aportar también a esta lista de materiales que se tienen en la norma EM110. Además de esta propiedad, que de la conductividad térmica, es también necesario evaluar la densidad del material y el calor específico, ya que si se quiere realizar cálculos computacionales de balance energético de una casa o un edificio, es necesario introducir en los programas, ya sea el Energy Plus o el Console, una pared, estos materiales, ya en el estado transitorio. Además, un correcto aislamiento térmico permite reducir la pérdida de transferencia de calor en general, en sus formas de transferencia de calor, y reducir costos extras de climatización. Bueno, luego de esto tenemos algunas recomendaciones, ¿no? Ya como egresado. Y más aún ahora con el tema y las restricciones que tienen los administrativos en la UNI. Realizar los trámites del egresado y el bachiller antes de trabajar es algo que muchos dejan de lado y ya van a laborar, y es muy difícil, ¿no? Realizar estos trámites. Y peor aún que ahora, pues los departamentos, las oficinas abren 1 o 2 días. Luego, bueno, una recomendación para los tesistas o los estudiantes de octavo ciclo: aprovechar los fondos de la UNI, ¿no? Para realizar o bien su tesis o pasantías. Y aquí hago un hincapié en que nosotros en la facultad tenemos el agrado de tener profesores que son investigadores. Yo personalmente trabajo con la profesora Mónica y el profesor Manfred Horn, pero también hay otros profesores como la doctora María Quintana y el profesor Abel Butarra. También está el profesor Díaz. O sea, hay profesores que constantemente están concursando en fondos no solamente de la UNI, sino también fondos externos. Entonces, ahí permite realizar investigación, y dentro de estas investigaciones realizar o bien tesis de pregrado o de maestría. Y bueno, yo creo que esta es una herramienta que es libre para los estudiantes de pregrado, y yo creo que se debería aprovechar, ya que si uno no cuenta con los recursos económicos para llevar un idioma, o sea el inglés o no sé, el portugués, utilizar esta herramienta de manera virtual les ayudaría como base, ¿no?
Y no sé si haya más. Sí, eso es prácticamente todo. Ya no sé si ahí tendrán algunas consultas, algo tal vez un poco más técnico, no lo sé. Sí, Joshua, muchas gracias, de verdad, bastante interesante tu exposición. Sí. Y sí, Mari, hacerte unas preguntas con respecto a lo que has presentado recién, ¿no? Como hemos visto, has hecho varias pasantías y en estas pasantías me imagino que has aprendido algunas técnicas. ¿Las has aplicado algunas, muchas, en este proyecto? Bueno, sí, porque antes de realizar la primera pasantía que hice en el Senam, tuve que saber al derecho y al revés esta norma, ¿no? Esta norma y bueno, consideraciones, ¿no? Procedimientos que se tiene, o sea, antes de realizar o ver cómo se tiene un equipo primario. Y ya en el Senam, bueno, tienen esto trabajando más de 20, 30 años, ¿no? O sea, a nivel de posgrado, ¿no? Tienen en el Senam, que sería lo equivalente en el Perú a INACAL, eh, un laboratorio especializado en conductividad térmica. ¿Por qué? Porque allá, como lo dije en la diapositiva de acá, en las primeras, las normativas que ellos tienen por sus ministerios sí consideran de que es fundamental que, que las edificaciones cuenten con un certificado de conductividad térmica, o sea, los componentes, el concreto y sus diversas variantes, por ejemplo, es lo que vi bastante que evalúan. Ya luego en el CERTES, bueno, usé un equipo que es transitorio, llamado HOPDIS, y el cual bueno, el año pasado lo coticé, ¿no? Para tener una idea de cuánto costaría comprar uno. Y más o menos cuesta $250,000. O sea, son equipos costosos. Y en el Senam, el equipo patrón que tienen allá, bueno, es producto de unos 20, 30 años de investigación. Y este equipo Landa Uni es un inicio, ¿no? Es un primer prototipo que se tiene en el laboratorio de ingeniería física. Claro, son prácticamente los primeros pasos en esta línea, ¿no?, de investigación. Así es. Y bueno, con respecto al material que han utilizado, ¿ya era conocido las propiedades? ¿Eran conocidas las propiedades o recién lo han comparado con algo, con alguna? Claro, por ejemplo, en la tabla de acá, en la tabla de resultados, por ejemplo, el primero, no había estudios al respecto, ¿no? No había estudios al respecto. En el segundo, como ya lo habíamos evaluado en el Senam, lo volvimos a medir en el equipo Landa Uni. El tercero también ya lo había medido en el Senam, entonces se evaluó no en el equipo Landa Uni, sino en el portátil. Ya el drywall, el ladrillo pastelero, inclusive el poliestireno expandido, son materiales que su valor de conductividad térmica está en tablas. Entonces, simplemente o bien se verifica o bien justamente se ve su diferencia porcentual respecto al teórico. Y lo interesante de este año, del 2021, va a ser evaluar justamente un material que es el poliestireno expandido, que uno lo consigue en un mercado y cuesta realmente barato, pero nosotros hemos comprado un material de referencia. Por ser un equipo primario, la única manera de poder, el primer paso para poder, digamos, hacer una certificación ya más formal es medir un material de referencia. Entonces se compró un poliestireno expandido del NIS de Estados Unidos, que costó unos 4,000
más o menos, 4.000 soles, una planchita. Uf. Y sí, eso es un trabajo que se va a hacer tanto en los dos equipos, ¿no? Para ver qué tan alejado o cuál es la diferencia porcentual con este material estándar, ¿no? Ah, ok, ok. Muy buena comparación. Y cuanto a estos materiales, de los que han estudiado, ¿ya salieron de estudio? O sea, ¿están aplicándose? ¿Se busca su aplicación en alguna zona, en algún lugar? De hecho, este es, digamos, el grupo o el subgrupo que es la parte, digamos, teórica, un poco de práctica. Los resultados que tenemos nosotros lo utilizan otro grupo que también está en el grupo de investigación para introducirlo como valores de referencias en sus cálculos computacionales con el Energy Plus. Entonces, de esa manera lo consideran. Se está usando de esa manera, de momento en el modelamiento. Ya en el modelamiento, como se tiene valores también meteorológicos de temperatura y radiación, humedad, viento, entonces ya es un estudio más dinámico. Y de hecho, en una tesis de un colega está haciendo un segundo módulo allá en Arequipa, en Imata. Entonces, sí, es poco a poco. Claro, y poco a poco se está yendo a utilizar, creo, ¿no? Sí, sí, exactamente. No es que el Ministerio de Vivienda y Saneamiento es que va a usar directamente lo que nosotros estamos caracterizando, pero sirve para aportar a esta lista, ¿no? de materiales y sus propiedades. Ok, ahí, déjame ver si mis compañeros tienen alguna consulta adicional. ¿Qué variables son las más interesantes que se han encontrado en el comportamiento de calor y en estos distintos materiales? Eh, Perdón, la pregunta la puedes reformular. Ah, ¿qué variables son las más interesantes que se han encontrado al analizar el comportamiento del calor en distintos materiales? Bueno, nosotros lo interesante de realizar esta medida con el equipo Lambda Uni es la versatilidad de cambiar la temperatura del refrigerante, del agua o del alcohol. Entonces, se ha podido llevar a 0 o 1 grado, ¿no? La placa fría, simulando lo que sería la temperatura en épocas de heladas, ¿no? Y la temperatura del otro lado, es decir, la zona caliente, a temperatura de 14, que es algo muy cercano a la temperatura, digamos, agradable, de confort, aunque ya hablar de confort involucra otros términos, pero eso ha sido lo interesante, evaluar en estas condiciones. Ok, perfecto. La verdad, bastante interesante todo lo que se ha podido desarrollar ahí. Tenemos una pregunta adicional que nos han mandado que dice que me gustaría saber si existe un medio o un material no convencional, aparte de la propulsión por energía eléctrica debida al hidrógeno, que sea capaz de hacer levitar un dispositivo cualquiera, ¿no? Aparte de la levitación magnética. Si la física en ese campo ha hecho algún avance o hasta ahora no se tiene ningún alcance en ese aspecto. Bueno, esa es una pregunta creo que escapa de mi tema, ¿no? O sea, podría responder algo, pero tal vez no es lo correcto, entonces me reservo a contestarla. Pero sí, sí es una interesante pregunta. No tiene nada que ver con este tema, Sí, sino sí, lo entiendo, lo entiendo. Bien,
Bueno, eso sería todo con respecto a tu tema. Muchas gracias. Vamos a hacer simplemente unas pequeñas preguntas, ¿no? Eh, unas preguntas que van a marcar una pauta para quienes estén llevando la carrera, quienes podrían ser de repente estudiantes de nuestra facultad, de nuestra carrera, de la escuela profesional. La primera sería, ¿por qué o cómo decidiste estudiar ingeniería física? Bueno, de hecho yo postulé a ingeniería química como primera opción, eh, industrial como segunda, ingeniería física como tercera. Entonces, yo ingresé a ingeniería física, que era según el puntaje que obtuve, ¿no? Entonces, yo había leído al respecto en el prospecto de admisión algo, ¿no? De la ingeniería física, porque no es algo que es muy claro, ¿no? Como lo presenté en en la segunda diapositiva. Entonces, ya, bueno, estudié, ¿no? Ingeniería física. Ya en el camino ya fue que iba conociendo un poco más de la especialidad. Claro, pero sí, bueno, eso es interesante. Creo que muchos no es muy claro cómo es la carrera antes de poder ingresar, ¿no? Como segunda pregunta, ¿cuáles son los retos que afrontas como investigador o trabajador, ¿no? Bueno, Una innovación, ¿no? el principal reto es el financiamiento. Como han podido ver en una de las diapositivas, como es un tema de poco interés para muchos, sí, efectivamente no es un tema de mucho interés en la sociedad ni en los ministerios, entonces toca redactar proyectos. Entonces, y buscar el financiamiento, buscar la manera de obtener dinero para comprar componentes electrónicos, equipos de laboratorio, eh, pagar a los tesistas de pregrado o hacer alguna pasantía. Entonces, eso es lo dificultoso. Y bueno, el inglés hay que escribirlo de un nivel intermedio avanzado, ¿no? Para, para poder publicar. Claro. Aunque a pesar de eso, después hay una revisión y se puede mandar a hacer una traducción, pero igual, como base hay que escribirlo en inglés. Ok, muchas gracias por esa respuesta. ¿Cuál fue tu motivación para seguir tu actual línea de investigación, ¿no? O en el trabajo en el que te encuentras? Bueno, el aspecto el aspecto social, por eso en el título de charla está el cambio climático. Esa es principalmente la motivación. Entonces, esta motivación me llevó a realizar un segundo paso, que es la maestría, y un tercer paso, que sería el doctorado, que como conocía de propiedades termofísicas, métodos de caracterización térmica, un poco de energía solar, un poco de bioclimática, pude concursar a un, a un centro de investigación en Francia. Entonces, bueno, salí, me aceptaron, pero debido a la pandemia se prolonga un poco Ahora, el viaje. ¿qué beneficios tienes o has tenido por parte de tu actual línea de investigación? Los beneficios, bueno, simplemente conocer cada día más los fenómenos, en este caso eh, físicos que se tienen en la materia, en este caso de materiales sólidos y en general. Y también ¿no? A leer, porque no solo son estos materiales, sino también los nanomateriales o los nanoaislantes. O sea, hay temas que todavía
debido a las limitaciones en el laboratorio, no de conocimiento, sino del laboratorio, no se pueden todavía desarrollar. Entonces, Claro, va de la mano con el aporte, con el apoyo que se tiene, ¿verdad? ¿Y qué aportes ves tú de la carrera, ¿no? Hacia la sociedad y hacia la comunidad científica? da una visión distinta a un ingeniero tradicional. Y, y bueno, yo creo que, bueno, en mi caso es fundamental el aspecto social. También sería interesante, ¿no? Que estas charlas lleguen a más público para que sea un poquito más divulgada, más conocida. Porque si no se hace este tipo de estrategias de manera virtual, no se va a abrir poco a poco, no se va a abrir las convocatorias que digan se busca, bueno, tal perfil de ingeniero físico. O sea, es muy limitado, ¿no? Hay algunos centros, tal vez algunas empresas, ¿no? Que ya están poco a poco poniendo ese perfil. Ajá, Entonces, efectivamente, no es tan comercial, creo, todavía el perfil de un ingeniero físico, ¿no? así es. Es que tiene ya pues unos años, tiene 15, 16 años, creo, formada, Ujú. y la cantidad de egresados no son muchos tampoco. Bueno, sí, es entendible, ¿no? La carrera todavía parece joven. ¿Cuáles fueron los pasos que seguiste para llegar actualmente donde te encuentras, ¿no? Tus grados, tu grado académico. Bueno, yo recuerdo en el 2000, o bueno, cuando llevé Solar, si no me equivoco. Cuando llevé Solar, eh, justamente había una feria que la llamaron un tema energía solar, algo así, no me acuerdo bien el título de la feria. Y en esa feria hubo una especie de buscar fondos, ¿no? O sea, en la misma facultad, si concursabas con tu proyectito, te daba el dinero. Entonces, concursé con unos amigos, me acuerdo, y gané un financiamiento, y con ese financiamiento tenías que trabajar con un profesor. Entonces, creo que Manfred estaba ocupado, entonces la que dictaba el curso era la profesora Mónica también, entonces trabajé con ella, ¿no? Bajo su asesoría. Ya luego, acabando su curso, la busqué nuevamente para ver si tenía un tema de investigación, y ya en noveno ciclo realmente comencé a hacer la tesis, ¿no? Con ella. Y bueno, luego del tema de la tesis vino una pasantía, después otra, regresando de la pasantía. Bueno, antes de irme a la primera pasantía, eh, postulé al programa de maestría en física en la uni, sí, en la uni, y ya. Y bueno, sí, otra pasantía ya para la segunda pasantía que hice en Francia tuve que ganar ese fondo, ¿no? Del 2019, si no, tal vez me podía ir con mi propio dinero, pero si te lo ganas, pues mejor. O sea, el pasaje y los viáticos, ¿no? Tocó buscárselas. Uh-huh. Y también por el idioma, me acuerdo que justamente la Alianza Francesa aperturó un programa de becas, 100 becas, y bueno, postulé y gané. Entonces eso también me permitió llevar el francés hasta cierto nivel. Ya de ahí ya lo continué yo, ¿no? Con mis propios fondos hasta la actualidad, ¿no? Sigo llevando. Oye, qué bien, qué buen trayecto has tenido. Una pregunta que muchos se hacen ahí de repente y varios tienen un concepto tal vez distinto, ¿no? ¿La ingeniería física, ciencia o ingeniería? Es una ingeniería que tiene una base bastante fuerte en ciencia. ¿Por qué? Porque llevamos mate con los mates, química 1, química 2 con los químicos, física, la mayoría de cursos que tenemos con los físicos,
Ya algunos temas que nos diferencian son el diseño, bueno, yo llevé AutoCAD, no sé ahorita que están llevando el SolidWorks tal vez, eh, electrónica, un poco de electrónica digital que no llevan los físicos, teoría de control que poco a poco, ¿no? Yo espero de que se mejoren los cursos. Solar, por ejemplo, solar no, si ves las mallas de otras carreras, ingeniería, o bueno, ingeniería solar se llama o solar, no me acuerdo el nombre del curso, no lo llevan otras especialidades en la uni, no lo llevan. Lo llevan a nivel de maestría, por ejemplo. Temas como física, un tema fundamental, por ejemplo, mecánica cuántica. ¿Qué ingeniero lleva mecánica cuántica? No hay normalmente un ingeniero que lleve ese curso, ¿no? Ni, ni mucho. Sí, sólidos llevan ingenieros, por ejemplo, los electrónicos llevan física del estado sólido, pero a un nivel muy básico. Entonces, justamente estos temas ayudan al entendimiento de fenómenos un poquito más avanzados de la física, los cuales permiten a muchos de los estudiantes ya en su etapa final realizar pasantías en diversos laboratorios de investigación, en diversos temas, porque como la física es muy amplia, Claro. en magneto, un colega se fue a Francia, también un grupo de los colegas participa en el CETIC, en uno de los proyectos. Creo que hay dos que están involucrados en ese equipo del Fénix, creo que le llamaron, que es el respirador. Y bueno, o sea, es muy versátil. Y por ahí hace poco unos colegas están llevando la maestría en ciencia de la computación, creo que 2 o 3 están llevando la maestría en la ciencia de la computación. Y buscando un poquito en internet, en Estados Unidos, que allá ya tienen más años en esta especialidad, pues sí, son temas o sea, muchos hacen posgrado computer science o en astrofísica, en ciencias de los materiales, en diversos programas de maestría, porque la base que tenemos les permiten entender esos temas con ventaja, ¿no? Por decirlo así. Claro, la base teórica que se maneja en la carrera es bastante amplia, ¿no? Gracias a eso se puede lograr todo lo que has mencionado. Y Joshua, para finalizar, ¿algún mensaje para los que están llevando el pregrado, para quienes se animan a postular y, bueno, tal vez eligen esta carrera para postular, ¿no? Ah, sí, bueno, como lo dije, ¿no? Hay profesores de la facultad que son prácticamente los que normalmente ganan los proyectos de investigación en la uni y a nivel del Concitec, pues que los busquen, ¿no? Para ver un tema de interés, para que al menos puedan realizar su tesis de licenciatura y luego tomar otro rumbo, o bien en una empresa, o bien seguir un programa de posgrado en Perú o en el extranjero y llevar un idioma al menos, aparte del inglés, sea el portugués, o el italiano, o el francés, porque saber otro idioma más del inglés te abre las puertas otro, a otro espacio, ¿no? A otras culturas. Entonces, pues te permitiría postular directamente un posgrado en otro país, que no sea Estados Unidos, ¿no? Que normalmente muchos apuntan a Estados Unidos. Eso más que nada, ¿no? Y hagan sus papeles rápido, o sea, el tema de ¿cómo se llama esto? Del, del bachiller, el informe
el informe de cuando haces tus prácticas, se demoran mucho, la mayoría se demora mucho en realizarlo. El informe de prácticas para sacar rápido el egresado y luego el bachiller, ¿no? Es fundamental hacerlo rápido. Pero en esta circunstancia de limitaciones administrativas que hay en la uni. Así es. Muchas gracias, Joshua, por tu tiempo, por lo que nos has permitido aprender de ti. Y bueno, esperemos vernos en una próxima oportunidad. Y eso es todo. Muchas gracias. Ya, de acuerdo. A ustedes, a seguir divulgando un poco de la especialidad. Gracias por la invitación. Gracias, Joshua. Gracias a ti. Ok, A la próxima. listo.